bienvenida a esta celebración, la fiesta del bautismo del Señor. Estamos transmitiendo desde la capilla del Obispado de Río Gallegos. En esta misa rezaremos por las siguientes intenciones: por la salud de Marcelo, María, Carmen, Valeria, Carlos, Juan, Santiago, Aldo, Silvana, Mario, Luis, Alicia, Edith, Claudia, Silvia, Naldo, Lilian, María Cruz. Y para que los ángeles acompañen a la casa de Dios Padre a Sandra, Rodrigo, Pedro Valentín, Alejandro Hernán, Sofía, Zaira, Edgardo, Gloria Margarita, Rolando, Alicia, Lucía, José. En el último domingo de Navidad contemplamos el misterio del bautismo del Señor, que nos recuerda que Dios ha querido salvarnos siendo el mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, y así a todos tomarnos de la mano para recibir la misma vida. Nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración y cantamos. Que la gracia y la paz de Cristo, el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Dispuestos a celebrar estos sagrados misterios, vamos a disponer nuestro corazón pidiendo perdón a Dios. Y juntos vamos a alabar a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación.
perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El siervo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, es figura de Jesucristo. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará su voz, ni hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se levantará, hasta implantar el derecho en la tierra. Y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, llamé en la justicia, te sostengo de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria en el nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo tome y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que practicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en el poder del demonio, porque Dios
estaba con él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse a él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor, una fiesta que actúa como puente que cierra el tiempo de Navidad y abre las puertas al tiempo durante el año, al tiempo ordinario, donde acompañaremos a Jesús en su vida pública. Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar un misterio profundo, porque el que no tiene pecado se puso en la fila de los pecadores, porque el Hijo de Dios busca el bautismo de Juan. En la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta el primer cántico del siervo de Yahvé. Dios nos dice: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Es fascinante notar cómo actúa este enviado de Dios. No grita, no clama. Su fuerza no es el estrépito ni la imposición. No quiebra la caña que cae ni apaga la mecha humeante. Esta es una de las imágenes más bellas de la Biblia. El Señor Jesús no viene a terminar de hundir al que están sufriendo y a juzgar al que tiene una fe débil. Viene a fortalecer, a sanar y a dar nueva vida, una nueva oportunidad. Este es el Dios que se revela en el Jordán, un Dios que se acerca con delicadeza para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los cautivos de la prisión. En el Evangelio de Mateo vemos a Juan el Bautista desconcertado. Él sabe quién es Jesús y por eso le dice: soy yo el que necesito que me bautices. La respuesta de Jesús es la clave de toda la misión. Déjalo ahora, está bien. Cumplamos así toda la justicia. Para nosotros, justicia suele significar dar a cada uno lo que merece o aplicar la ley. Pero para Dios, la justicia es cumplir con el plan de salvación. Jesús se sumerge en las aguas del Jordán.
no porque necesite purificación, sino para santificar esas aguas, preparar el camino para nuestro propio bautismo, también para solidarizarse con nosotros. Se pone en la fila de la humanidad herida, cargando con nuestras fragilidades desde el primer momento de su vida pública. Al salir del agua ocurre una revelación, una teofanía, una manifestación de Dios. El Espíritu desciende como paloma y se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, muy querido. Aquí se revela la esencia de Jesús, pero también se nos recuerda la nuestra. En nuestro bautismo, nosotros también fuimos sumergidos en esa corriente de amor. Vos sos amado, no por lo que haces, sino por quién sos, un hijo o una hija de Dios. También tenés una misión, tenemos una misión. Como el siervo de Isaías, estamos llamados a ser luz de las naciones, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y comunidades. Hoy es un día para dar gracias. El bautismo del Señor nos recuerda que no caminamos solos. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Que esta celebración nos renueve por dentro y nos impulse a vivir con la alegría de sabernos hijos de Dios. Que así sea. En oración vamos a decir nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí abrirá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como hijos de Dios, pedimos por nuestras intenciones a nuestro Padre del cielo. A cada intención respondemos: Señor, escúchanos y danos tu paz. Señor, escúchanos y danos tu paz. Para que la Iglesia encienda en todos los hombres y mujeres un renovado compromiso misionero que empiece en la caridad, oremos. Señor, escúchanos y danos tu paz. Para que todos los pueblos de la tierra sean bendecidos con líderes genuinos, con vocación de paz, servicio y justicia, oremos. Señor, escúchanos y danos tu paz. Para que los que no tienen trabajo puedan encontrar oportunidades que les permitan mirar el futuro con esperanza, oremos. Señor, escúchanos y danos tu paz. Para que asumiendo nuestra identidad de hijos, seamos humildes al escuchar, valientes al hablar y alegres al vivir nuestra fe, oremos. Señor, escúchanos y danos tu paz. Con humildad, Señor, te pedimos por estas intenciones y por aquellas que tenemos en nuestros corazones. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nuestras ofrendas no son solo pan y vino, son también un compromiso de lo que queremos seguir a Jesús, el Hijo de Dios,
que se hizo solidario con su Padre y con los dolores de su pueblo. María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi pavo, qué hermoso sueño soñé. Y vi a mis campesinos poner a sus pies, con la humildad de mi pueblo, prenda de amor y fe. Te traigo leche de cabra, al burrito más azul, también pan de garrobo para mi niño Jesús. Allá soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi pago, qué hermoso sueño soñé. Soy un pescado María, busco en el río mi mar, te traigo un paquete de plata y una flor de espuma y sal. María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi pago, qué hermoso sueño soñé. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra oferta se convierta en el servicio de aquel que misericordiosamente hizo lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio de nuestro bautismo, para que tu voz celestial se manifieste en tu palabra habitada entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y por razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que festejen tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan
dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús esté en medio de nuestra y este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa León, a mí, digno servidor tuyo, a mi hermano Fabián, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta tu familia que se congrega en torno a tu altar. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos al Señor Jesús, con fe vamos a rezar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz, la alegría, la esperanza y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz
y con tu espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo muy querido del Padre, que dicen los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la Eucaristía, Jesús viene a nuestro encuentro para recordarnos que compartir es el auténtico modo de amar. Vayamos a recibirlo con alegría. A la huella, José María, por las pampas heladas, Carlos y Ortiz.
Juan dio este testimonio, yo lo he visto y doy testimonio de que aquel es el Hijo de Dios. Oremos. Alimentado con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito, y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos esta semana que vamos a vivir a nuestra Madre la Virgen. Decimos: Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. El Señor nos bendiga en el comienzo de esta semana, a ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Después de haber participado de la mesa del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan linda semana.